Hoy vamos a analizar un caso desde el inicio del siglo XX, así que relájate mientras nos dirigimos a Inglaterra. Rosa Annie Harsand nació el 27 de diciembre de 1879, hija de Guillermo Pedro Harsand y Betsy Elizabeth, en el pintoresco pueblo de Pisenhall, ubicado en el corazón del condado inglés de Suffolk. Ella disfrutó de una infancia idílica en esta encantadora comunidad rural, rodeada de su rica historia y belleza natural. Pisenhall era conocido por encarnar la esencia de la vida tradicional del campo inglés y se caracterizaba por sus campos ondulados, arquitectura atemporal y una atmósfera serena que influyó profundamente en sus primeros años. Ella asistió a la escuela primaria local en una época de avances en la educación de niñas en Inglaterra. La Ley de Educación de 1880 hizo obligatoria la escuela para niños de 5 a 10 años y ambos géneros tenían acceso gratuito. Este cambio llevó a una reducción significativa del trabajo infantil y a una mejora en los índices de alfabetización en todo el país. Aunque hubo avances, las expectativas sociales seguían limitando el acceso de las niñas a la educación superior y carreras profesionales. Como resultado, una vez que Rosa terminó su educación, ingresó al servicio doméstico. Para 1902 ella tenía 22 años y trabajaba para la familia Crisp en su propiedad en Pisenhall, que se llamaba Providence House. Se la consideraba una joven atractiva, pero a veces la describían como tímida y un poco reservada, y aunque era muy cortés y educada, no parecía socializar mucho. Era miembro activa de la iglesia metodista primitiva en el pueblo cercano de Sipton, que estaba a solo un corto paseo de Pisenhall. Aquí asistía regularmente a los servicios, cantaba en el coro y participaba en los eventos de la iglesia. Sin embargo, su vida no estaba exenta de desafíos. Aunque principios de 1900 fueron tiempos de cambio en Europa, con nuevas ideas y movimientos que empezaban a moldear la sociedad, la vida de Rosa seguía siendo tranquila y algo aislada. En la Casa Providencia le dieron un pequeño dormitorio privado en el ático, apartado del resto de la casa, con una pequeña ventana que ofrecía vista al pueblo y a los campos circundantes. Había una escalera angosta que bajaba hasta la cocina. Aunque este arreglo era conveniente para su trabajo, también limitaba su interacción social fuera de la iglesia. Su empleadora, la señora Crisp, también asistía regularmente, pero ella asistía a la iglesia metodista wesleyana en Pisenhall, que era conocida como la Capilla del Doctor y donde su esposo servía como diácono de la iglesia. Una de las tareas de Rosa era limpiar allí, asegurándose de que la capilla siempre estuviera mantenida para su congregación. El 31 de mayo de 1902 Rosa se alistó para dormir tras un día agotador. El clima había cambiado de repente, comenzó a llover intensamente y había señales de que se acercaba una tormenta. Rosa, sin embargo, pensaba en otra cosa. Había recibido una carta esa mañana y reflexionaba sobre su contenido. La carta decía: «Querida R, intentaré verte hoy a las 12 en tu casa. Si pones una luz en tu ventana a las 10 por 10 minutos, luego puedes apagarla. No tengas una luz encendida en tu cuarto a las 12, ya que llegaré por la parte de atrás». Rosa siguió las instrucciones, dejando la luz encendida durante 10 minutos como se le pidió más tarde. Mientras una tormenta azotaba Pisenhall, los relámpagos iluminaban el cielo, iluminando el pueblo. En la mañana del 1 de junio de 1902, Guillermo Harsand, el padre de Rosa, decidió visitarla en la Casa Providencia. Debía devolver ropa limpia, así que fue a la entrada trasera. La mañana en Pisenhall era tranquila y no había nada inusual. Sin embargo, cuando entró a la casa, se encontró con una escena horripilante. El cuerpo de Rose yacía en un charco de sangre, con la garganta cortada, profundas heridas en los hombros y varias puñaladas. Su camisón estaba quemado y partes de su cuerpo carbonizadas. Parecía que intentaron prenderle fuego a sus restos. Llevaba varias horas muerta. La policía fue contactada y el agente Nunn fue el primero en llegar. Acordonó el área e inspeccionó la escena. Encontró fragmentos de periódico que parecían haber sido usados para iniciar un incendio. El periódico fue identificado como el East Anglian Daily Times, una publicación que no era recibida por nadie que viviera en la Casa Providencia. Los detalles destacaron, pues era raro que un periódico ajeno a la entrega habitual del hogar estuviera en la escena del crimen. Una lámpara de parafina rota estaba en el suelo, aparentemente usada en el fallido intento de incendiar la casa. Tras sus hallazgos iniciales, el superintendente Staunton de la policía de Suffolk fue asignado para liderar la investigación. Les pidió a sus oficiales hablar con los residentes del pueblo.
La señora Crisp, que vivía en la casa Providence con su esposo y Rose, reportó haber oído un grito poco después de la 1 p.m. Otra vecina les dijo a los oficiales que escuchó el sonido de vidrios rompiéndose. Sin embargo, estos ruidos inquietantes eran vagos y difíciles de precisar. Luego de la inspección del cuerpo por el Dr. Lay, se concluyó que la muerte de Rose Harsent fue causada por ella misma. Sin embargo, la naturaleza de sus heridas y la evidencia hicieron que el superintendente Staunton creyera que fue asesinada. Se investigó en la taberna Swan en Pearson Hall, donde se confirmó la gravedad de las heridas de Rose. Fue golpeada, apuñalada y le cortaron la garganta. Las marcas en sus manos sugerían que había luchado ferozmente antes de sucumbir a sus heridas. Lo más impactante fue que se descubrió que estaba embarazada de 6 meses al momento de su muerte. Mientras la policía continuaba con la investigación, comenzaron a enfocarse en un hombre llamado William Gardiner. Era casado, padre de 6 hijos y una figura respetada en el pueblo. Era capataz en la fábrica local de sembradoras, lo que lo hacía un miembro destacado de la comunidad. Sin embargo, fue su papel como predicador laico en la misma iglesia metodista a la que asistía Rosa lo que lo hizo especialmente relevante en la investigación. Aunque el señor Gardiner era generalmente respetado, tenía fama de ser algo dominante, y su fuerte personalidad le había valido tanto admiración como cautela entre los habitantes del pueblo. Mientras avanzaba la investigación, la policía examinó sus vínculos con Rosa y posibles motivos para relacionarlo con la muerte. Los oficiales empezaron a especular que él era el padre del hijo no nacido de Rosa y temían que el escándalo pudiera destruir su reputación y su matrimonio. Ellos teorizaron que él había arreglado encontrarse con ella esa noche con la intención de silenciarla permanentemente. El funeral de Rosa Harsant tuvo lugar el jueves 5 de junio y todo el pueblo asistió para rendirle homenaje. El mismo día de su entierro, Guillermo Gardner compareció ante los magistrados locales. El tribunal estaba lleno de prensa y público, ambos muy interesados en el proceso. El acusado estaba bien vestido, con una chaqueta de sarga azul y pantalones de tweed, y parecía profundamente consciente de la gravedad de su situación. La audiencia fue breve, ya que la policía declaró que aún no estaba lista para proceder, pues apenas acababan de entregar el caso al fiscal público. El señor Gardiner fue entonces puesto en prisión preventiva por 1 semana. La evidencia en contra de William Gardner era en gran parte circunstancial, pero era suficiente para generar una sospecha seria. Testigos dijeron verlo cerca de la casa de Rosa la noche del asesinato, ubicándolo cerca de la escena. Además, se creía que el mensaje enviado a Rosa esa noche coincidía con su letra. También se descubrió que en su casa recibían el East Anglian Daily Times, el periódico usado en los fragmentos hallados durante el intento de incendio. Sumando al misterio, quienes hablaron con el señor Gardiner lo describieron nervioso y evasivo tras el asesinato. Su falta de respuestas claras en el interrogatorio aumentó las sospechas. Sin embargo, pese a estos detalles inquietantes, hubo grandes desafíos para armar un caso en su contra. Sin pruebas directas en su contra, su esposa le dio coartada. Ella afirmó que él estuvo en casa el 31 de mayo y negó los rumores sobre una relación ilícita entre su esposo y Rose. Un vecino corroboró la declaración del señor Gardiner al decirle a la policía que lo había visto en casa esa noche. Se consideraron otros sospechosos como hombres locales con disputas con Rose, pero fueron descartados por falta de pruebas. Aunque había lagunas, la policía siguió enfocada en William Gardiner, convencida de que era su principal sospechoso. William Gardner fue entonces acusado del asesinato de Rose Harsant y fue enviado a juicio en el tribunal de Ipswich Assizes. El juicio inició el 7 de noviembre de 1902 y William Gardner se declaró no culpable. La fiscalía estuvo a cargo de Henry Fielding Dickens, quien era hijo del famoso autor Charles Dickens. La defensa estuvo a cargo de un joven abogado llamado Ernesto Wilde, quien expresó su preocupación por los retrasos en el caso. Al comparecer ante el tribunal, declaró que el señor Gardiner llevaba detenido demasiado tiempo y que había una figura de cera exhibida en una exposición en la ciudad costera de Yarmouth que lo mostraba como el culpable. Le dijo al juez que esto había influido en la opinión pública en contra de su cliente. Sin embargo, el juez Graham dijo que un caso tan importante como este no debía apresurarse para asegurarse de que el acusado recibiera un juicio justo. El juez también informó al tribunal que había descartado la teoría de que la señorita Harsant pudiera haberse quitado la vida, ya que las heridas no podían haber sido autoinfligidas.
Se consideró que había evidencia suficiente para justificar el juicio. La fiscalía argumentó que el señor Gardner tuvo una relación inapropiada con Rosa, lo que causó su embarazo. Se alegó que él había escrito una carta anónima a la joven, arreglando un encuentro poco antes de la medianoche del 31 de mayo. Esta carta fue examinada por expertos en caligrafía, lo que según la fiscalía probaba que el señor Gardner era el autor. Afirmaron que el señor Gardner no fue a la cita por la tormenta y permaneció con su esposa hasta la 1:30 am. El 1 de junio, que fue la mañana del asesinato, la fiscalía además alegó que el señor Gardner salió de su casa y caminó hasta la casa Providence, donde vivía Rosa, la encontró en la cocina y la atacó con un cuchillo. Afirmaron que luego le echó aceite de parafina a ella, a su cuerpo, e intentó prenderle fuego. Junto al cuerpo de Rosa Harson, los investigadores hallaron una botella de medicina rota con etiqueta de los hijos de la señora Gardner y olor a aceite de parafina. También se encontró un cuchillo con rastros de sangre en posesión del señor Gardner. James Morin, guardabosques, declaró que a las 3 am del 1 de junio vio huellas desde la casa del señor Gardner hasta la casa Providencia. Las huellas tenían marcas distintivas en forma de barras en las suelas, que coincidían con un par de zapatos de lona con suela de goma que después se encontraron en la propiedad del señor Gardner. Durante el contrainterrogatorio, el señor Morin admitió que informó a la policía sobre el descubrimiento hasta el 6 de junio. Herbert Stanion, un vecino de los Gardner, declaró que en la mañana del 1 de junio vio al señor Gardiner en su lavadero y no pudo confirmar si se estaba lavando sangre de su cuerpo y de su ropa. El señor Richards, secretario de la fábrica Smith Seed Drill, declaró que los sobres hallados con la fallecida eran similares a los usados en la fábrica donde trabajaba el señor Gardiner. El señor Richards señaló que el señor Gardiner usaba frecuentemente esos sobres. William Harson fue otro testigo. Él era el padre de la joven fallecida y, aunque visiblemente alterado, describió la desgarradora escena cuando descubrió el cuerpo de su hija. El agente Nunn proporcionó detalles sobre la escena del crimen. Informó que el camisón de Rose estaba quemado y que había mucha sangre en el piso. Agregó que cuando encontró el cuerpo, Rose estaba acostada parcialmente en la escalera y parcialmente en el piso, y que había un periódico local debajo de su cabeza. Dijo al tribunal que, tras revisar la recámara, notó que la cama no se usó para dormir. Había una carta anónima en el escritorio citando a medianoche, unos versos indecentes y un chal puesto en la ventana de la cocina. La señora Gardiner testificó después. Ella dijo que la botella de medicina encontrada en la escena podría haber contenido aceite canforado, ya que afirmó haberle dado una vez una botella así a Rosa cuando tenía un resfriado. Dijo que la noche del 31 de mayo ella y su esposo estuvieron con la señora Dickinson hasta la 1:30 am, porque la señora Dickinson se asustó por la tormenta. Dijo que luego volvieron a casa y se acostaron de inmediato. El agente Nunn informó al tribunal que la señora Gardiner cooperó con la investigación y entregó la ropa solicitada, sin señales de haber sido lavada recientemente. El agente también había confirmado que los movimientos reportados del señor Gardiner la noche del crimen siempre fueron consistentes y que la señora Gardiner nunca se desvió de su declaración original. Otro testigo fue el doctor J.C. Richardson, quien realizó la autopsia. Testificó que la fallecida tenía 2 heridas profundas en la garganta que seccionaron la tráquea y una en el pecho. Cortes en las manos mostraban que intentó defenderse de su atacante. El doctor Richardson concluyó que las quemaduras ocurrieron después de la muerte y descartó el suicidio como causa. La fiscalía presentó cartas halladas entre las pertenencias de la fallecida, incluyendo 2 que mencionaban un supuesto escándalo con el señor Gardiner. La defensa señaló otras cartas indecentes halladas en la habitación de la señorita Harsant, consideradas demasiado vergonzosas para leerse en el tribunal. Estas cartas, escritas por Federico Davis, no tenían relación con el señor Gardiner. Se entregaron copias de estas cartas al jurado para su revisión privada. El superintendente Andrews confirmó que el señor Gardiner negó haber escrito las cartas incriminatorias o usado los sobres. Alfonso Skinner, testigo y trabajador de Smith Seed Drill, repitió el testimonio que ya había dado antes en la investigación. Según el señor Skinner, él declaró que aproximadamente un año antes había escuchado una conversación entre el señor Gardiner y Rosa Harsant en la iglesia metodista. La conversación inició cuando la señorita Harsant preguntó: ¿Notó que leía la Biblia el domingo? El señor Gardiner respondió: ¿Sobre qué leía?
La señorita Harsant respondió: «Estaba leyendo sobre lo que hemos hecho aquí esta noche. Le diré dónde está». Se mencionó un pasaje del Génesis que el señor Skinner interpretó como insinuación de que ambos participaron en un acto inmoral. Aunque Skinner escuchó más de la conversación, consideró inapropiado divulgarlo públicamente. Otro testigo, llamado señor Wrights, corroboró el relato del señor Skinner y agregó que el comportamiento del señor Gardiner con Rose había levantado sospechas significativas. El señor Wright también declaró que después de que él y el señor Skinner compartieron sus observaciones con sus compañeros en la fábrica de sembradoras, el señor Gardiner, quien era su capataz, los acusó de mala conducta. Tras una investigación de la iglesia, ambos recibieron una carta del abogado del señor Gardiner que los amenazaba con acciones legales si no se disculpaban. Aunque hubo amenaza, el señor Wright afirmó que ni él ni el señor Skinner se disculparon. Sin embargo, la defensa recordó al tribunal que, a pesar de las acusaciones, la iglesia realizó su propia investigación interna, la cual concluyó que el señor Gardiner mantuvo sus cargos como superintendente de la escuela dominical, líder de clase y otros puestos dentro de la iglesia metodista primitiva. Harry Harsant, el hermano menor de Rose, fue un testigo importante. Él testificó que había entregado varias cartas del señor Gardiner a su hermana, y estas cartas luego fueron presentadas ante los tribunales y descritas como de naturaleza amorosa. La fiscalía basó su caso principalmente en la supuesta relación entre el señor Gardiner y Rose, pruebas circunstanciales y evidencia física hallada en la escena. La defensa argumentó que todo esto era insuficiente para probar la culpabilidad del señor Gardiner más allá de toda duda razonable, y destacó la falta de pruebas directas que lo vincularan al crimen. El señor Wilde describió el caso como una trágica injusticia o como uno de los crímenes más impactantes de la historia reciente. Él argumentó que el caso de la fiscalía se basaba completamente en pruebas circunstanciales, todas las cuales consideraba poco confiables. Puso en duda la evidencia, sugiriendo que la carta, para citarse con Rosa a medianoche, fue falsificada para involucrar al señor Gardiner. Señaló que la fiscalía había presentado solo a un perito en escritura, mientras que la defensa había presentado a 2. Ambos discreparon con la afirmación de que el señor Gardiner había escrito las cartas. Reconoció similitudes en la escritura, pero enfatizó diferencias que, según él, generaban dudas importantes. La defensa también cuestionó las huellas que iban de la casa del señor Gardiner a Providence House, donde vivía Rose. Dijeron que los zapatos del señor Gardiner, que supuestamente dejaron esas huellas, fueron entregados a la policía limpios y sin daños, lo que no coincidía con su uso en un crimen violento. La disposición del señor Gardiner para testificar se destacó como prueba de su inocencia. El señor Wilde dijo que ningún culpable aceptaría un contrainterrogatorio. También argumentó que las cartas del señor Gardiner a Rose eran apropiadas y sin nada fuera de lo común, a diferencia de las cartas incriminatorias que se esperaría si hubieran tenido una relación ilícita. Luego cuestionó la identidad del padre del hijo no nacido de Rose, sugiriendo que no era el señor Gardiner en absoluto. Preguntó si el jurado pensaba que el padre era alguien que escribía cartas con valores cristianos o si sus cartas eran demasiado indecentes para leerse en la corte. En sus comentarios finales, el señor Wilde sugirió que el caso contra su cliente se basaba en un terrible error. Y esto provocó una reacción emocional del señor Gardiner, quien rompió en llanto. La fiscalía, sin embargo, argumentó que el asesinato fue premeditado y señaló todas las pruebas como evidencia de la culpabilidad del señor Gardiner. Cuando terminaron los alegatos finales, el juez resumió el caso y el jurado fue enviado a deliberar. No lograron un veredicto unánime y hubo un jurado estancado. 11 declararon culpable al señor Gardiner y 1 no culpable. El juez le preguntó al portavoz del jurado si, con más deliberación, podrían llegar a un veredicto unánime, pero el portavoz respondió que no creía que fuera posible. El señor Gardiner fue puesto en prisión preventiva hasta su segundo juicio, que comenzó el 20 de enero de 1903, y fue presidido por el juez Lawrence. El segundo juicio fue en gran medida similar al primero, presentándose las mismas pruebas y argumentos. Una vez más, el jurado no logró llegar a un veredicto, lo que resultó en otro jurado indeciso. Esta vez se informó que los miembros del jurado estaban 11-1 a favor de la absolución. El señor Gardiner fue llevado de regreso a su celda para esperar un tercer juicio. Sin embargo, más tarde se decidió que, tras los 2 juicios inconclusos, el caso contra el señor Gardiner debía ser desestimado y fue puesto en libertad. Regresó a Pisenhall, pero su vida ya no era la misma, ya que muchos habitantes del pueblo creían que en realidad él había matado a la joven Rosa Harsant y que debió haber sido condenado. El estigma de haber sido sospechoso de asesinato persistió, y su reputación había sufrido de manera irreparable.
Finalmente se mudó con su familia buscando rehacer su vida en otro lugar. El asesinato permaneció sin resolverse, dejando que la prensa y el público especularan sobre lo que realmente sucedió esa noche fatídica. Con los años se han presentado otros sospechosos, y hay quienes consideran que la señora Gardiner fue la verdadera autora. Enfurecida porque su esposo tenía una relación inapropiada con una joven de 22 años, le escribió una carta a Rosa. Mientras Guillermo Gardiner dormía en la madrugada del 1 de junio de 1902, fue a la Casa Providencia y mató a Rosa. Se sugiere que un autor desconocido cometió el asesinato. Muchos piensan que, tras 2 juicios inconclusos, Guillermo Gardiner se salió con la suya tras cometer un asesinato. Guillermo Gardiner sigue siendo una de las pocas personas en la historia inglesa que ha sido juzgada por asesinato sin que jamás se llegara a un veredicto. Falleció en 1941 a los 74 años. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.